ahí el doctor Alejandro Mansur, es médico pediatra intensivista por la Sociedad Argentina de Pediatría, por la UNE, por la AN, la Universidad Nacional Academia Nacional de Medicina. Y Academia Nacional de Medicina, gracias Nito. Jefe del servicio de AUSIP del Hospital Reconquista, es profesor titular de Fisiología y Anatomía por la Universidad Católica de Santa Fe e integrante del CEM, del Colegio de Médicos Primera Circunscripción. Un tema más que importante, el que va a hablar Nito sobre el COVID en niños, que nos ha cruzado la pandemia a todos, y bueno, darle la palabra y estar muy atento a todo su conocimiento y a todas sus experiencias que ha tenido en este tiempo de estos 2 años que nos ha cruzado esta pandemia. Gracias, doctor Mansur. Bueno, gracias Guillermo y gracias a todos mis compañeros de la comisión, a la audiencia. Estando Juan Carlos, voy a tener que levantar la vara porque si no voy a pasar un poco de vergüenza, pero estaremos a la altura de las circunstancias. Así que la idea es hablar cómo se presentan esta enfermedad pandémica en los niños, es decir, el COVID-19. En realidad, los niños, con respecto a los adultos, son los que menos se enferman, pero en realidad, algunas veces, por suerte por ahora, no muchas, pero lo suficiente como para preocuparnos y ocuparnos, pueden presentarse de forma grave o crítica. Así que la idea es dar algunos lineamientos generales, tratar de hacer simple algo que es bastante complejo, y que se puedan llevar algunos conceptos que les sirvan en la práctica diaria de cada uno de ustedes. Como dije, el objetivo es hablar un poco de algunas generalidades, la forma de presentación que tiene esta enfermedad en los niños, un poco de fisiopatología y los conceptos que les digo que debemos tener en cuenta. Antes de empezar la charla, me pareció importante este power donde en la parte inferior podemos ver donde la mayor parte es el nivel de atención, y que ese nivel de atención es donde hay poco recurso y manejo posible limitado, y a medida que vamos subiendo la pirámide, vamos aumentando el nivel de atención, los recursos, y la posibilidad de manejo se hace mayor. De todas maneras, es importante, yo siempre hablo de la medicina basada en el contexto, no todos estamos en hospitales nacionales ni regionales, donde tienen toda la tecnología, donde tienen todos los recursos, donde podemos hacer todo lo que el paciente necesita. Parecería que sería el lugar donde nosotros nos sentimos protegidos, porque podemos trabajar tranquilo, pero en realidad la gente que no tiene la posibilidad de estar en esos centros, el estar en niveles de atención inferiores, no quiere decir que son inferiores en cuanto a la capacidad, sino que están limitados en las cuestiones de recursos y de manejo posible. De todas maneras, esta parte de atención es tan fundamental porque a partir de que se haga bien el inicio del tratamiento de una enfermedad grave o crítica, sea COVID o no COVID, el éxito de acá, de los hospitales mayores, donde va a ser el tratamiento definitivo, va a tener mayor posibilidad de éxito que si este nivel de atención bajo hace las cosas mal o no las reconoce adecuadamente. Acuérdense de esta diapositiva a medida que vamos desarrollando la clase.
Hay un pionero, un padre de la terapia intensiva de niños, el doctor Daniel Levin, que nos enseña que nosotros, o mejor dicho, ustedes podrán ayudar más a los niños haciendo las cosas básicas bien. Es decir, de que es más importante hacer las cosas básicas bien que conocer ECMO, alta frecuencia, colocar un catéter de Swan-Ganz, etcétera, etcétera. Es fundamental poder ayudar a los niños si hacemos básicamente bien las cosas. Así que un concepto que debemos tener grabado con respecto a lo que le dije anteriormente. Ustedes saben que la estadística ya es conocida, van cambiando algunos números, pero en general más del 80% de los cuadros cursan con poca sintomatología o son asintomáticos, digamos. Y un 3 a 14% pueden tener una enfermedad severa o moderada, y entre el 4 y el 5% solamente necesita terapia intensiva. También ustedes saben de que el fallecimiento de estos pacientes o las complicaciones más graves que pueden tener tienen que ver con si tienen comorbilidad previa o son previamente sanos. Si son previamente sanos, no alcanza al 1% la mortalidad. No así cuando tienen enfermedades preexistentes. El 7 de enero del 2020, en China, se aisló el virus causante de la enfermedad como un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, agente causal de la pandemia esta actual, que la OMS la ha declarado pandemia el 11 de marzo del 2020. Es decir, de que estamos a 2 años de esta pandemia. Estamos por cumplir en poco 2 años de esta maldita pandemia. Desde el inicio de la pandemia, tanto en China como en Asia, como en Europa, coincidían que los pacientes menores de 18 años, es decir, la edad pediátrica, representaban solo el 2,4% de los casos que se reportaban con esta enfermedad. El 7 de febrero del 2020 no se habían informado muertes por la infección por coronavirus en el grupo entre 0 a 9 años. Y en el grupo de 10 a 9 años, la tasa de mortalidad fue del 0,2%. Es decir, de que no solamente se reportaron muy bajos porcentajes, sino que la mortalidad fue prácticamente mínima. Ahora, una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué los niños son menos susceptibles a enfermarse por COVID-19? Hay bastantes teorías sobre este tema, yo las voy a enumerar por una cuestión de tiempo, porque si no se va a hacer muy largo, pero una de las causas es porque los chicos tienen menos contacto con el virus, es decir, que los chicos no van a lugares donde hay mucho aglomerado de personas, no van a fiestas, a lugares donde hay hacinamiento en actos públicos, que no están en contacto con el humo del cigarrillo o con otras cuestiones. También otra teoría es que cuando el SARS ingresa por la vía respiratoria, los niños tienen como saprófitos en la vía aérea otros virus comunes como el adenovirus y siquiera respiratorio, que no producen enfermedad en ese momento, y la competencia entre esos virus hace que no deje que se produzca la enfermedad. Obviamente, la diferencia en el sistema inmune es muy importante, y el sistema inmune en el niño, por razones que ustedes ya conocen, es distinta a la del adulto, y también la cantidad de receptores ECA2 que tienen los chicos tiene que ver con esto de que se enferman menos. Acuérdense que el virus SARS necesita como receptor la enzima convertidora de angiotensina 2, el receptor, que en el 80% están en neomonocitos tipo 2,
pero también están en el riñón, en el tubo digestivo, en el corazón, en otros órganos, también hay receptores. Esa cantidad de receptores hacen de que al tener distinta cantidad de receptores en su organismo, los niños son menos susceptibles a enfermarse por esta virosis. Si tenemos en cuenta la estadística, decimos que los cuadros mayoritarios en los niños se comportan de forma asintomática y otros con poca sintomatología, simulando un cuadro de resfriado común, que estando en casa, en reposo y con tratamiento sintomático, se termina el problema. Ahora supongamos que hay un paciente que tiene COVID y que presenta una neumonía y que necesita ser internado para tratamiento de sostén y aportarle oxígeno. Entonces, ahí empezamos a ver algunas otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Cuando ocurre esto, aparece la respuesta de la inmunidad innata nuestra o natural a la infección. Es decir, que la inmunidad innata es una inmunidad celular, es la inmunidad primaria que tenemos, es inespecífica, es la que siempre actúa de la misma manera como si fuera la primera vez, porque no tiene memoria, y es tan fascinante esta cuestión de cómo reacciona nuestra inmunidad innata, porque las células que están sanas en nuestro organismo tienen en su pared celular lo que ustedes se acuerdan como complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, esas células, los componentes de la inmunidad innata que ya vamos a ver, al ver que esas células tienen esos receptores o sea, mejor dicho, esos complejos mayores de histocompatibilidad, las reconoce como propia y como que están funcionando adecuadamente. Por suerte, ninguno de las células nuestras tiene ningún patrón que tengan los microorganismos, ya sea bacterias gram positiva, gram negativa, virus, como el caso del COVID, son totalmente distintas. Por lo tanto, eso que se llama patrones moleculares asociados a patógenos, los gram positivos son el ácido teicoico, los gram negativos las lipasas, etcétera, etcétera, nuestro organismo tiene receptores que reconocen rápidamente esos patrones moleculares. Y entonces lo puede captar para poder evitar una complicación mucho más severa. Entonces, los componentes del sistema inmune innato, esto yo primero le pido disculpas a los inmunólogos porque yo no soy inmunólogo, y hay que tratar de simplificar algo que es extremadamente complejo y largo, así que voy a tratar de ser muy simple en esto, pero es importante saber de que cuando ese paciente que tiene esa neumonía, que está internado con COVID, que tiene oxígeno y el tratamiento de sostén, desencadena una respuesta inmune del tipo innata, donde los elementos más importantes están enumerados aquí, que son los macrófagos. Fundamentalmente, estos macrófagos son los que se llaman los directores de orquesta, son los que manejan prácticamente toda la cuestión. Así como manejan toda la cuestión, pueden producir grandes desastres también, como vamos a ver. Los neutrófilos, las células natural killer, que son linfocitos, citoquinas, receptores de tipo TOL, complementos y PCR que están solubles en el plasma y que son sumamente importantes. Así que ni bien aparece el virus, ingresa a nuestros organismos y
usa nuestra célula para poder replicarse. Lo que aparece como una alarmina, que es el macrófago es como si fuera un patrullero que anda dando vueltas, mirando que esté todo en orden, las células que tienen el complejo de histocompatibilidad está todo bien, no hay nada raro, hasta que por ahí aparece una célula que tiene un patrón que no es el que habitualmente tenemos nosotros. Entonces reacciona produciendo liberación de citoquina, y una de las citoquinas que produce es la interleuquina 6. Esa interleuquina 6 lo que va a hacer es, en el hígado, fundamentalmente sintetizar la proteína C reactiva. Esto es lo que yo le estoy diciendo, es básico, es solamente para que entendamos qué es lo que pasa dentro de nuestro organismo. Y la proteína C reactiva, que cuando nosotros pedimos un laboratorio y pedimos una PCR, una proteína de fase aguda, y vemos que está elevada, eso significa de que hay células inflamadas e infectadas. Entonces, es la primera que, al ser liberada en el hígado, al torrente sanguíneo, son las primeras que captan a los microorganismos, ya sean bacterias o virus, en este caso virus, o células que están y tejidos inflamados, que no están infectados, pero están inflamados. Así que no solamente habla de una viremia o una bacteriemia, sino también de una inflamación de células inflamadas. Esta es la metabolización, ahí está captando un microorganismo y captando células que están inflamadas. Entonces se rodea ese tipo de células para que vengan los distintos fagocitos y puedan actuar sobre esas células que están enfermas. Sintéticamente, el macrófago, aparte de hacer que se libere la interleuquina 6, entre otras cantidades de funciones que tiene para poder formar la proteína C reactiva, le avisa a los natural killer, que son las células asesinas, por eso se llaman natural killer, y que esas células van hacia donde está la célula estresada o inflamada, como está acá, y a las células infectadas por virus. Y entonces, esas células que están estresadas o esas células que están infectadas por virus han perdido el complejo mayor de histocompatibilidad que hacía que anteriormente esas células estaban sanas, y entonces ni el macrófago ni los natural killer actuaban sobre esa célula. Cuando son invadidas por este virus, entonces se estresan y se infectan y pierden esa histocompatibilidad, entonces ya el natural killer ya no la reconoce como propia y la prepara para la fagocitosis. Eso es lo que se llama apoptosis celular programada. Nuestro sistema inmunitario, si funciona así, ese chico que estaba internado con neumonía, con oxígeno, tratamiento de sostén, se produce la apoptosis celular programada, pasa el cuadro agudo y el paciente termina su enfermedad autolimitándose y recuperándose de su patología viral que lo ha enfermado. Así que eso es muy básico, pero es suficiente como para que después ustedes puedan ir a leer más profundamente estas cuestiones. La inmunidad innata no solamente trabaja sola, sino inmediatamente la inmunidad adaptativa, que es mucho más específica, mucho más inteligente, que actúa con anticuerpos, etcétera, etcétera, trabaja en conjunto con la inmunidad innata, que eso vamos a ver después.
Así que una de las maneras de presentarse, aparte de ser asintomático muy leve, se puede presentar moderado o grave, con una patología como una neumonía, pero con una respuesta inmune adecuada y produciendo una apoptosis celular programada. Pero a veces nuestro sistema inmune solamente sabemos cómo responde cuando nos enfermamos y no sabemos cómo responde. Es como si fuera un cuchillo de doble filo, digamos. Por un lado te cuide, por otro lado te lastima. Así que en otros casos, ese mismo paciente que tenemos, porque en este caso de la apoptosis celular, el macrófago estimula la célula natural killer y los linfocitos T para que realicen esta actividad, y las células natural killer hacen que inhiban la actividad del macrófago para que no sigan estimulando a estas mismas células y que no sigan liberando las demasiadas toxinas. Eso sería como un feedback entre las distintas células que se activan y se inactivan como para producir un equilibrio inmunológico. Ahora bien, hay pacientes que por razones fundamentalmente genéticas, pero no está muy claro el tema, no se asusten porque ven ese dibujo, porque no les pienso explicar lo que es la tormenta de citoquina, porque si no vamos a estar 2 años. Resulta ser de que las células natural killer y los linfocitos no pueden inhibir la actividad de los macrófagos. Entonces los macrófagos siguen produciendo citoquina y es como que pierde el control, es como que no hay manera de frenar su actividad, y entonces produce una hipercitoquinemia que es exuberante y que realmente produce daños realmente importantísimos en el organismo, y que de ahí el nombre de tormenta de citoquina, porque también llamada piroptosis, y que es cuando hay una down regulation, que es donde no hay regulación posible, donde el macrófago perdió el control y hizo un desastre. De ahí que le decía este tema de el cuchillo de doble filo. Y entonces, al haber esa tormenta tan importante de citoquina, se produce disfunción epitelial, disfunción endotelial, disfunción mitocondrial, disfunción inmunitaria porque está desregulada, y empiezan a aparecer el COVID, que era moderado o grave, como esa neumonía, que en lugar de autolimitarse con su apoptosis programada, resulta en un COVID crítico con presentación de sepsis, shock séptico, con falla multiorgánica y produciendo un síndrome de actividad mitocondrial y una palabra que ustedes habrán escuchado nombrar que se llama linfodiocitosis homofagocítica, que tampoco vamos a poner a explicar esas cuestiones, pero la que es la que produce todo este desorden. Cuando nosotros tenemos una apoptosis programada, vamos a tener una PCR aumentada y que nos va a estar hablando de una inflamación importante. Ahora, si simultáneamente tenemos un aumento de la proteína C reactiva y un aumento exuberante de la ferritina sérica, nosotros podemos estar diciendo de que estamos en presencia de una tormenta de citoquina, porque esto de la hemofagocítica, de la linfodiocitosis, hace que se produzca anemia y entonces se produce un aumento de la ferritina. Así que esa es una de las maneras de saber en presencia de estos dos elementos en el laboratorio que estamos en presencia de una piroptosis o una tormenta de citoquinas
como le acabo de explicar. Entonces, se viene la tormenta, tenemos una infección, en este caso un virus SARS que va a producir un COVID en un niño. Como se produce una respuesta inmune desregulada, ese paciente produce fallo de órganos agudos por esa desregulación inmunológica y pone en riesgo o en amenaza la vida de este paciente. Es decir, de acuerdo a los últimos consensos en definición de sepsis y shock séptico, con esto podemos decir de que la sepsis es una disfunción de órganos producida por una respuesta inmune a la infección sin regulación que resulta en una amenaza de la vida. Y el shock séptico es un tipo de sepsis en el cual las alteraciones cardiovasculares, celulares y metabólicas tienen un riesgo de mortalidad mayor que la sepsis. Es decir, es la forma de presentación crítica, excepcional hasta el momento. Pocos pacientes lo hacen, pero ahí tenemos 3 formas de presentación del COVID en los niños. Hago la pausa acá por si lo estoy aturdiendo. La forma leve, asintomática, con poca sintomatología, como un resfrío común. Una patología con un órgano afectado, que puede ser, como dijimos, una neumonía, también puede ser un cuadro gastrointestinal, muchas veces han operado al niño con apendicitis por COVID, y la forma más crítica cuando aparece la tormenta de citoquina, donde aparece el cuadro con la presentación florida de una sepsis o de un shock séptico con falla multiorgánica y todo lo que apareja este evento. Pero no quedamos ahí. Resulta que en abril del 2020, en Italia, en España, en el Reino Unido, empezaron a haber un incremento de casos de enfermedad de Kawasaki. Pero esa enfermedad de Kawasaki, que ustedes ya saben que son vasculitis de los vasos de mediano calibre, etcétera, etcétera, no vamos a entrar en ese detalle, pero tenían una característica distinta al Kawasaki. Eran incompletos o atípicos. No tenían la presentación típica del Kawasaki en los niños. Y otra cosa, que eran mayor resistente a la globulina intravenosa, que es el tratamiento de esta enfermedad. Y además tenían esa tendencia al síndrome de actividad macrofágico con un estado de choque hiperinflamatorio como si fuera una tormenta de citoquina. Entonces, a medida que pasaron las semanas, en Estados Unidos empezaron a ver la misma cuestión y los casos empezaron a aumentar rápidamente a 200 casos. Entonces, nos encontramos ante otra entidad que nos preocupa y nos debe ocupar muchísimo, porque si bien es raro, nosotros no reconocemos tempranamente esta enfermedad, el niño puede perder su vida. Esta presentación grave en pacientes con COVID ha recibido varios nombres: síndrome pediátrico multisistémico inflamatorio, Kawasaki, Coronasaki, choque hiperinflamatorio en niños con COVID-19, síndrome inflamatorio pediátrico multisistémico, etcétera, etcétera, etcétera. La CDC de los Estados Unidos, el 14 de mayo del 2020, le pone una denominación que se llama síndrome inflamatorio multisistémico en niños. MIS-C en las siglas en inglés, SIM en niños, si es en castellano. Lo pueden encontrar como MIS o como SIM, de acuerdo si está en inglés o en castellano. Síndrome inflamatorio multisistémico en niños. El Ministerio de Salud de la Nación
nuestra, argentino, el 10 de julio define esta cuestión. A ver, ¿cuándo nosotros vamos a decir este paciente tiene un síndrome inflamatorio multisistémico? Entonces, hay que aclarar una cosa. Este síndrome inflamatorio multisistémico aparece después de la infección producida por COVID. El paciente ya se curó de su COVID. Aparece 2 semanas o 1 o 2 semanas posteriores a la convalescencia de su cuadro agudo de COVID. Por lo tanto, hay que definir a esta cuestión y qué es lo que la produce. Entonces, tanto nuestro Ministerio de Salud como la Organización Mundial de la Salud dice que podemos tener PCR positiva o negativa con serología positiva para SARS-CoV-2 y que son niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días y 2 de los siguientes puntos. Conjuntivitis, yo subrayé ahí para tener en cuenta. Conjuntivitis bilateral no purulenta, erupción cutánea, signos como si fuera un Kawasaki. Pueden tener hipotensión o shock, pueden tener disfunción miocárdica, una de las cosas más de difícil manejo y de que realmente estos pacientes a veces ingresan a asistencia respiratoria mecánica no tanto por su patología respiratoria, sino por su tan inestabilidad hemodinámica, pero tan lábil que muchas veces ingresan más por eso que por su patología respiratoria. Evidencia de coagulopatía, síntomas gastrointestinales agudos, que es la mayor forma de presentación de estos pacientes. Después les voy a comentar un caso que hemos tenido muy típico. Y marcadores elevados de inflamación como eritro, proteína C reactiva y procalcitotina. La OMS y, por supuesto, ninguna otra causa que justifique semejante inflamación, incluida la sepsis bacteriana, el shock tóxico, estafilococo y estreptococo. Es decir, que no haya ninguna causa que esté evidenciando un cuadro de esta característica. La OMS lo define muy parecido y solamente aquí abajo podemos tener la PCR que dé negativa o puede dar levemente positiva, pero que las pruebas serológicas sí son positivas y elevadas, y si no tenemos PCR positiva, posible contacto con enfermos con COVID adultos, digamos, podrían ser los padres. El virus, el SARS-CoV-2, así como actuaba la inmunidad innata, conjuntamente aparece la inmunidad adaptativa, que es la que reconoce este antígeno y va a formar los anticuerpos que fundamentalmente son del tipo IgG e IgM, que se desarrollan entre 5 y 10 días después de la infección aguda del SARS que produce el COVID. Y que respectivamente para la IgM a los 12 días y para la IgG a los 17 alcanzan el pico máximo de su expresión. La IgM permanece con título positivo aproximadamente 35 días y las IgG son casi hasta 50 días. Estas pruebas serológicas son tan sensibles y tan específicas que son para tenerla en cuenta en este tipo de situaciones tan críticas. Tienen una sensibilidad de casi el 94% y una especificidad del 95-96%, y en una curva ROC tiene un puntaje 0,8 o 0,9, que es prácticamente muy buen indicador de lo que está sucediendo.
Esto es para tener en cuenta, no se compliquen, miren la celeste y la punteada. La celeste de la PCR, no estamos hablando de la PCR reactante de fase aguda que habíamos hablado que se liberaba por la inmunidad innata, sino esta la PCR que es la que va a ser positiva en tiempo real cuando los pacientes están infectados por este virus SARS-CoV-2. En la primera semana es donde aparece el gran pico, donde la PCR va a dar positiva, y en la segunda semana es cuando empieza a decaer y prácticamente después empieza a negativizarse. Cuando arranca la segunda semana y la tercera, hay un pico de producción de IgG, que son las verdes, y las IgM, que son las violetas, y que alcanzan el pico máximo hasta el final de la tercera semana, donde empiezan a aparecer estos tipos de anticuerpos que son parte de la inmunidad adaptativa. Y como dijimos que las IgM duran menos, hasta 35 días van disminuyendo, y las IgG se mantienen un poco más en el tiempo, hasta 50 días en forma elevada. Entonces, en este tipo de paciente vamos a tener que es un paciente que pudo haber tenido COVID o pudo haber estado en contacto con un COVID, que haya sido un COVID asintomático y que a las 2 semanas el paciente empieza con fiebre, con vómito, con dolor abdominal, con todo lo que dijimos que tenía que tener para que tenga este síndrome, y le pedimos anticuerpos y tiene PCR negativa y tiene IgM e IgG positiva. Entonces ese paciente se encuentra en una fase tardía de la infección. Ahí dice o PCR es falso negativo. Puede ser, pero en realidad lo que importa es que al tener el paciente IgM e IgG, nosotros estamos seguros que ese paciente ya pasó por la fase aguda de la enfermedad. Este paciente ya tiene anticuerpos y estos anticuerpos son lo que parecería ser que están haciendo su estrago. Entonces, para ir resumiendo, la infección por virus SARS-CoV-2 en pediatría produce 2 entidades diferentes. Una, que son los mecanismos de infección, que es cuando aparecía la neumonía, la apoptosis celular programada, y una hiperinflamación donde había una tormenta de citoquina por una desregulación de la inmunidad y se presentaba como un COVID crítico con shock séptico o una sepsis severa. Y la otra forma es la producida por el SIM, que acá está en castellano, síndrome hiperinflamatorio multisistémico, que es la que acabamos de explicar sintéticamente. Entonces aparecen un nuevo paradigma dentro de los síndromes hiperferritinémicos. Me cuesta esa palabra. Porque habíamos dicho que cuando hay una tormenta de citoquina o un aumento de la linfohistiocytosis hemofagocítica, hay una PCR aumentada y un aumento muy llamativo de la ferritina. Y entonces aparecen en esos síndromes el síndrome de activación macrofágica, la enfermedad de Still del adulto. Para recordar, la enfermedad de Still del adulto es la artritis reumatoidea juvenil con repercusión sistémica, no solamente en las articulaciones, sino con repercusión sistémica. El síndrome antifosfolipídico catastrófico, eso lo podrá hablar bien el doctor Kerr, y el shock séptico. Y ahora tenemos que agregar a este síndrome el COVID-19 crítico en los niños y también en adultos. Hay una cosa que acá parece que es compleja, pero que es importante que tengamos en cuenta. El endotelio, como sabemos,
recubre la parte íntima de la microvasculatura y es la que mantiene la homeostasis de la microvasculatura fundamentalmente en tres cuestiones. Una, en la regulación de lo que es sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico y vasoconstrictora como las endotelinas. Hay otras, pero se mantienen en equilibrio tanto los vasodilatadores como los vasoconstrictores. Por otro lado, mantiene el equilibrio en lo que es la inflamación, es decir, la proinflamación y la antiinflamación, se mantiene en equilibrio. Y lo otro importante es que también interviene en la homeostasis y la coagulación, entre lo que es anticoagulación y en los procoagulantes. Es decir, de que en un estado de salud nosotros tenemos un endotelio y por encima el glucocáliz, que es como una alfombra que está por encima del endotelio, y ahora vamos a ver la estructura que tiene, que eso cuando está sano permite que todas las células de la vasculatura circulen normalmente sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando hay una sepsis? Ya sea por COVID o por otras bacterias o otros virus. Desaparece, es como que se limpia ese glucocáliz y produce una exposición del endotelio donde aparece una enfermedad del endotelio. Entonces, ¿para qué le digo esto? Porque resulta de que si ustedes, la mayoría probablemente sean médicos de adultos, seguramente hay algunos pediatras, espero que estén de acuerdo conmigo con lo que estoy diciendo, los adultos tienen la tendencia a la trombosis, a la hipercoagulabilidad. En cambio, los chicos, si bien pueden tener estados hipercoagulables, generalmente los niños se presentan, si bien tienen dímeros D altos, también tienen aumento del fibrinógeno. Y que esto sería la estructura del glucocáliz que está por encima del endotelio. Y tiene una sustancia que se llama ácido hialurónico, que es fundamentalmente la que va a producir la antitrombina 3. Y otras cuestiones que al fin y al cabo lo que más interesa es que hay una gran producción de antitrombina 3, porque parecería como que el ácido hialurónico de los niños está más nuevito, que tiene mayor cantidad, mejor calidad, y entonces al producir antitrombina 3, si bien tenemos dímeros D alto, tenemos fibrinógeno, y más que una coagulopatía de consumo, nosotros encontramos una endotelitis, y muchas veces con estado con hipocoagulación. Es decir, lo contrario a lo que ocurre en el adulto como regla. No quiere decir de que haya chicos que se presenten con estado de trombosis, pero fundamentalmente hay una endotelitis. Esto es una imagen de microscopía electrónica de un endotelio normal, y esto es una endotelitis donde se produce una inflamación y se desarrolla todo lo que conocemos cuando se enferma el endotelio. Entonces, con todo lo que estuvimos hablando, podemos decir que no hay una sepsis, sino varias. ¿Estamos de acuerdo? No solamente puede haber una sepsis viral, puede haber una sepsis bacteriana, puede haber una sepsis micótica, sino también producida por varios mecanismos. Entonces, ojo con eso, porque parece que todas las sepsis son iguales, pero no son iguales. Si ponemos a mirarnos bien, uno es un gato y otro es un conejo. Parecen que son iguales, pero no son iguales. Entonces, en el COVID grave, crítico,
que tenga además un síndrome inflamatorio multisistémico, debemos abordarlo como una sepsis. Esto no lo digo yo, esto está escrito. Entonces, se hizo una encuesta, un grupo de Latinoamérica en la que yo participo, se hizo una encuesta en casi 900 emergentólogos pediátricos de toda Latinoamérica. Y todos hablan del reconocimiento temprano como barrera para un adecuado tratamiento. ¿Se acuerdan la primera diapositiva cuando nosotros le dijimos que lo más importante es quién recibe el paciente? Aunque lo reciba en el primer nivel, tienen que saber el ABC para que el éxito posterior sea mucho más importante. Es decir, de que es muy difícil que todos los chicos con COVID severo o con síndrome inflamatorio multisistémico caigan en el Garrahan, en el Alasia o en el Boston Children. A veces, la mayoría en un consultorio, en un lugar de asistencia primaria, como vimos, y bueno, todos en nuestro lugar de trabajo podemos hacer, como dice el doctor Levin, ayudar a los chicos haciendo las cosas básicas bien, para poder tener éxito. Si no reconocemos tempranamente esta enfermedad, obviamente que la infusión adecuada de inotrópica va a ser mala, la infusión adecuada de fluido también, etcétera, etcétera. O sea, evidentemente no es un problema nuestro, sino por lo menos en Latinoamérica, y yo les diría en gran parte del mundo, este reconocimiento temprano. Para todos los médicos, ya sea emergentólogo, pediatra, generalista, médico de adulto, inclusive para los terapistas intensivos de niños, le es muy fácil reconocer una patología respiratoria. Porque si uno ve que el paciente respira con dificultad, tiene quejido, no le entra bien el aire, tiene aleteo nasal, está cianótico, requiere de oxígeno, es muy fácil. Todo el mundo reconoce eso. Ahora, es muy difícil reconocer rápidamente las pequeñas cosas que nos dicen de que la hemodinamia de ese paciente no está bien. Y ahí radica el problema de ese reconocimiento temprano, y es ahí donde le tenemos que apuntar para poder solucionar esta alta mortalidad que produce la sepsis, el shock séptico. En este caso estamos hablando de COVID, pero se comporta de la misma manera que otros tipos de shock y otro tipo de sepsis. Entonces, debemos pensar en sepsis, o cuando estamos pensando en sepsis, estamos pensando en todas estas cuestiones. No le puedo ver la cara a ustedes, ni puedo ver si dicen si no o que sí. Pero ¿están pensando en sepsis cuando ingresa un paciente así? Es un tema para hablarlo cuando terminemos la charla. Si nosotros encontramos un paciente como esto, o como este niño acá, ¿pensaste en sepsis? Es un chico que está mirando probablemente a la madre, al padre, al médico, está atento, sostiene su mascota, está rosado, bien perfundido, lúcido. Es muy probable que ese paciente, pensemos en sepsis, pero no está séptico. ¿Pensaste en sepsis en esta niña? El médico o la médica por la mano le toca la frente para ver si puede tener fiebre. Tiene los ojos llorosos, inyectados, pero está atenta, la está mirando a la médica. Le llega oxígeno a su cerebro. Está rosadita. Está atenta. Está con su peluche también. Es decir, pensamos en sepsis, sí, está bien. ¿Está séptico? Es probable que no.
Este paciente está enojado, seguro si soy yo el que lo estoy tocando, no es una mujer, pero si lo tocaría yo seguro que pondría esa cara. También está enojado, como que está apretando el termómetro, la está mirando a la médica, también está lúcido. Entonces, ¿pensaste en sepsis? Perdón. Y sí, pero este paciente con esta característica probablemente no esté séptico. Now, ¿pensaste en sepsis? ¿Por qué hay que pensar en sepsis? Este paciente se lo ve rosado, pero lo tiene alzado el padre y su estado general no es bueno, no está lúcido, está con tendencia al sueño. Entonces, este paciente no está bien. Este paciente nos preocupa. Entonces, ¿puede estar séptico? Sí puede estar séptico. Este paciente que nos llega, probablemente a veces nos llegan así de la guardia de otra ciudad mucho más pequeña, y llega un paciente de esta característica sin que nosotros sepamos nada. ¿Pensaste en sepsis o pensamos en sepsis? Y lo que estamos acostumbrados a ver pacientes críticos, sí, pero este paciente nos llama la atención a cualquiera. Enostalmo, sensorio totalmente alterado, la cianosis bucal, los labios secos, mal perfundido. Ahí parecería ser como que le están tomando el relleno capilar. Es decir, es otro paciente que no está bien, que es probablemente un paciente que está en la evolución de una sepsis. Esto es muy florido, esto es con todas estas infecciones en la piel, probablemente el paciente haga una sepsis a través de las lesiones que tiene en piel. Es bastante ilustrativo. Entonces, para ir resumiendo, si nosotros estamos frente como médico de un paciente crítico que creemos que está infectado y que tiene taquicardia, taquipnea, o que tiene algún órgano que no esté funcionando bien, por ejemplo, que no está orinando, que los padres están preocupados porque no lo ven bien, y que aparte su estado neurológico no es bueno, está obnubilado, no orina, está pálido, entonces ese paciente podemos decir que está con sepsis. Si ese paciente con sepsis, y pensamos en eso, pensamos en sepsis, le agregamos perfusión anormal, que pueda tener hipotensión o no. A veces puede tener perfusión anormal con presión normal, o puede tener perfusión anormal con hipotensión. Con una infección de algún tipo, en este caso del SARS-CoV-2, entonces a eso le llamamos shock séptico. Y entonces podemos, como dijimos anteriormente, ver que el COVID-19 en su forma crítica de presentación por su tormenta de citoquina y el síndrome inflamatorio multisistémico nos habla de que podemos tratarlo como una sepsis. Nosotros, para que ustedes vayan viendo qué importante que es esto, nosotros, un grupo de terapistas de Latinoamérica, en el 2020 escribimos unas recomendaciones que están en el archivo de pediatría del 2020, diciembre del 2020, una recomendación para el manejo inicial de síndrome inflamatorio multisistémico relacionado temporalmente a COVID. Y fíjense, hicimos un paquete de medidas donde lo importante es el reconocimiento temprano y aplicar el tratamiento dentro de los 15 minutos.
Después el reconocimiento temprano, la reanimación de ese paciente, la estabilización de ese paciente y la referencia al centro que corresponda para hacer su tratamiento definitivo. Acá al costado se enumera lo que hay que hacer en el reconocimiento temprano, en la reanimación, en la estabilización, etcétera, etcétera. Pero también, para que ustedes vean, hay artículo, uno de los artículos, para seguir con la el mismo grupo, se hicieron recomendaciones para el manejo del shock séptico en niños durante la primera hora. Es decir, no importa qué shock séptico tenga, bacteriano, viral, micótico, etcétera, etcétera, por COVID, es exactamente igual. Reconocimiento temprano, reanimación, estabilización y la referencia al centro. Todos, si ustedes se ponen a leer, todos estos puntos con respecto a todos estos puntos anteriores son exactamente iguales. Si ustedes lo miran, son iguales, miren, no hay diferencia. Y son dos trabajos distintos, porque uno habla específicamente del síndrome inflamatorio post-COVID y otro habla del shock séptico en general. La sepsis es algo fascinante y Jacquet dice que la medicina basada en la evidencia no es una receta de cocina y que si bien esa evidencia externa puede darnos información, jamás puede reemplazar la expertise clínica individual que tengamos nosotros, porque de esa manera nuestra expertise es la que nos va a decidir qué pacientes debemos tratarlo de determinada manera y a qué pacientes de otra manera, digamos, porque la sepsis es un claro ejemplo de que no a todos los pacientes sépticos hay que hacerle exactamente lo mismo, porque probablemente hagamos mal las cosas. Eso es básicamente lo que dice ahí. Para ir terminando, quería presentarle un paciente que 6 años, resulta que empieza con fiebre de 3 días, 4 días de evolución, vómito y dolor abdominal. Lo ven en la guardia, le hacen tratamiento asintomático. Resulta que entre que va y viene, a la segunda, tercera consulta, el paciente evidentemente no estaba bien, así que se lo ingresa, se le hace una ecografía, una tomografía computada por el dolor de abdomen que tenía, y ingresa a quirófano con el diagnóstico de colicistitis gangrenosa alitiásica. Primer llamado de atención. Yo quiero saber, excepto el doctor Beltramino, que seguramente lo único que le falta es andar en globo, como dicen en la jerga, seguramente vio, pero uno que tiene una mediana experiencia dice, colicistitis alitiásica gangrenosa. Primer llamado de atención. En la mitad de la cirugía, el anestesista te llama y te dice, ¿puedo bajar un ratito? El segundo llamado de atención, porque el anestesista para que te diga venir al quirófano es medio raro. Y cuando te encontrás con que el paciente está ventilado pero mal oxigenado. ¿Pero por qué? Revisamos los parámetros, estaban todos bien. ¿Pero por qué? Si está bien, expanden bien los pulmones, está bien ventilado, pero no oxigena bien. No, si recién estaba con saturación de 98%, ahora se satura 88, 87. Entonces le digo, bueno, vamos a aumentarle, escucho los pulmones, estaba un poquito húmedo. Le aumentamos un poco algunos parámetros, la presión positiva al final de la aspiración, un poquito más de presión, de volumen, perdón, y el paciente satura 92, 93%. Segundo llamado de atención. Entonces, le digo al anestesista, me lo subí a terapia intubado.
El paciente, como verán acá, ese paciente después hizo un síndrome inflamatorio multiorgánico post-COVID, que hasta que nos dimos cuenta, nosotros todo este tratamiento lo estábamos haciendo porque estaba tiene 9 bombas, el respirador, o sea, tiene tratamiento con 3 inotrópicos, antibiótico por su colecistitis, el respirador, etcétera, 1000 cuestiones, vía central, vía arterial, pero todo porque hicimos el tratamiento pensando en un shock séptico a partir de la perforación de su vesícula. Pero resulta ser de que después nos enteramos de que el papá y la mamá habían tenido COVID y el niño no se le hizo ningún estudio y se lo aisló porque se lo consideró contacto estrecho. Y el chico, sintomatología cero. Pero después, a los 15 días, empezó con ese cuadro y desarrolló esta enfermedad que es realmente extremadamente rara, no es muy frecuente que aparezca, pero cuando aparezca les puedo asegurar que a mí y a todo el staff de nuestro servicio nos estrechó las coronarias de una manera que no le puedo explicar. En realidad se comportó como un shock séptico, con un síndrome de actividad macrofágica, con fallo multiorgánico, con hipocoagulación, perdón, y una inestabilidad hemodinámica que no lo podíamos tener. No podíamos tocarlo porque hemodinámicamente se nos desbarrancaba. Y el respirador nos ayudaba a manejar el edema de pulmón que tenía por la falla de su ventrículo izquierdo, porque en realidad no era tanto su patología pulmonar, sino su hemodinamia la que estaba molestando. Bueno, tuvimos la suerte de que ese paciente se recuperó y hoy está en la casa jugando como si nada le pasó, mientras nosotros perdimos bastantes años de nuestras vidas. Entonces, conceptos para llevarnos a nuestra casa. Pensemos en sepsis en un niño que está febril, que no lo veamos bien y que los padres no lo vean bien. Confiemos en nuestros presentimientos. Cuando tuvimos ese paciente que tenía una colecistitis litiásica y que encima después la anestesista nos llama porque algo no anda bien, nuestro presentimiento ya se inclina a que algo no anda bien. Así que tenemos que confiar en nuestro presentimiento. No sé si alguna vez, porque nosotros usamos mucho decir, este chico no me gusta, está feíto, no sé qué tiene, pero no me gusta. O como dice un viejo amigo mío correntino, es una brasita caliente. No sé donde hay una brasita fría, pero él dice una brasita caliente. La sepsis puede ser, no ser una, sino varias sepsis, como dijimos. De acuerdo al lugar donde nosotros estemos, tenemos que diseñar nuestras guías. Estemos en el mejor nivel, en el intermedio, en donde estemos. En el contexto que nosotros estemos, hagamos nuestras guías para poder ser ordenados para trabajar sobre ese paciente. Nunca olvidemos que el paciente es individual, ya lo dijo Jacquet. Nosotros tenemos la expertise suficiente y que a no todos los pacientes tenemos que tratarlo igual. Por eso yo siempre digo que hay enfermos, no enfermedades. Y de acuerdo a eso, implementar el tratamiento. Considera el COVID como una causa de sepsis cuando se manifiesta en forma crítica o con el síndrome de inflamación multisistémica. Y lo que hicimos nosotros con el paciente, utilizar la misma herramienta que para la sepsis o el shock séptico por otras causas. ¿Qué es lo que nosotros hicimos con ese paciente? Que después en el interrogatorio dijimos, si los padres tuvieron COVID y este chico, ¿qué? ¿Está vacunado? No, no está vacunado.
estuvo COVID y qué sé yo, porque no le hicieron PCR, lo asumieron como contacto estrecho, ajá, anticuerpo, IgM, IgG por las nubes, PCR altísima, linfopenia y el cuadro florido del síndrome de inflamación multisistémica. Iniciemos rápidamente el tratamiento acorde a las disponibilidades de nuestro contexto, que es lo que anteriormente dijimos, de acuerdo a la guía que nosotros hagamos. Así tengamos que hacerle la vía, expandirlo con fisiológico o con Ringer, y que no podamos hacer más nada, y oxígeno, ya está. El tratamiento inicial, me parece que ya ganamos varios puntos. Vía, líquido, oxígeno. Y mientras hacemos eso y estamos en un contexto donde no podemos hacer demasiadas cosas o no sabemos, porque hace poco fue el Día Internacional del Terapista Intensivo de Niños y yo la verdad que no sabía. Y hay un meme que dice, una persona dice, a los terapistas intensivos de niños hay que quererlos con sus virtudes y sus defectos. Y el terapista se da vuelta y le dice, ¿defectos? Es una manera para romper el hielo. Eso no es así. O sea, no dudes en pedir ayuda, ya sea presencial, virtual o telefónica. No importa si está en el primer nivel, si sos un intensivista de muchos años, que vos creés que tenés todo claro, si vos tenés duda, pedí ayuda. No hay problema, porque es el beneficio para el niño. Cuando nuestro niño tenía una colecistitis litiásica, y gangrenosa, todos nos preguntamos, ¿y esto de dónde salió? ¿Cuándo vimos? ¿A quién? ¿Qué? Se nos llenó la cabeza de preguntas. Nos vamos a buscar a la literatura, hoy es fácil entrar en internet, buscar en el Google académico, ¿eh? Había miles de artículos de colecistitis litiásica asociada a COVID. O sea, evidentemente nos faltaba conocer y tener en vivo el paciente, porque nosotros no sabíamos, pero sí sabíamos que el paciente estaba en sepsis y que el tratamiento que nosotros le hicimos era el que había que hacerle, sea el microorganismo que sea. Y acá está mi nieto, que en la primera foto acá está mirando con atención, con los ojos bien abiertos, diciendo, mi abuelo está diciendo tantas cosas que le van a tirar con tomate, huevo, porque no entiendo nada. Y acá se pone el sombrero del abuelo y dice, me voy antes que mi abuelo sufra algún accidente. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias, Nito. Muy claro. Bueno, muy contento con tu nieto. Siempre pasa esto, ¿no? Ser abuelo es una experiencia. Así es. Y bueno, vamos a dejar abiertas las preguntas que pueden hacer por chat o comentarios. Si vos ni te abrir el chat, vas a ver algunas acotaciones que hizo el doctor Juan Capramino, un colega tuyo también de Reconquista, y también pueden escribir las preguntas en el chat o pedir la mano, levantar la mano para habilitar el micrófono. Sí, a mí lo que más me interesa es si le dejé claro algunos conceptos, ya estoy hecho ya. Es lo que más me interesa, digamos. Así que ahora voy a buscar dónde están los... ¿Puedo? Por ¿Puedo supuesto, hacer un comentario? lo que usted quiera, doctor. Clarísimo para contextualizar un problema que es de tremenda magnitud y eso es imprescindible tener tecnología para poder abordar. Pero para sumar un aporte, hay un artículo interesante escrito por unos médicos españoles que se llama La intuición y la emoción en los diagnósticos médicos. Que lo pongo a disposición si alguien lo quiere. Los tipos hacen, bueno, perdón, los doctores
hacen todo un aval de toda la... cuánto tiene de evidencia la intuición. Eso que vos dijiste cuando olfateás casos que te parecen raros, eso hay que tomarlo muy en cuenta, muy, muy en cuenta, porque seguramente, no sé, ellos hacen una serie de análisis filosóficos, epistemológicos y demás para fundamentar por qué todo eso debe ser tomado en cuenta. Así que después se lo voy a mandar a Darío para que lo puedan colgar, porque es más que interesante y aporta a todo esto. Sí, señor. La verdad que muy bueno el aporte ese. El doctor Juan Carlos Beltramino, no sé, si quiere preguntar, ya puede hablar, doctor. Sí, ¿se escucha? Sí, Sí. Juan Carlos. Primero, felicitaciones por la charla, pero más que nada felicitaciones por el manejo de ese chico, que realmente debe haber sido muy difícil. Por supuesto, de COVID y todo esto, sé lo que me van contando porque no tengo ninguna experiencia personal, y ese tipo de colecistitis en el Hospital Viejo la vimos en una chica que tenía una colitis ulcerosa, tenía una patología de base, que se terminó muriendo esa chica. Así que felicitaciones realmente. Y por lo que veo, por la edad que tiene, es lo que dicen, que se ven en chicos más grandes que los Kawasaki chicos. Por lo menos antes los Kawasaki lo veíamos en chicos más chicos que en los SIM asociados a COVID. Una pregunta, este nene no quedó después con dilataciones coronarias, no quedó con problemas. No, vos sabés, Juan Carlos, que cuando llegaron los anticuerpos, inclusive no le hicimos gamma globulina, sino que lo tratamos como un shock habitual, y le hicimos un ecocardio y solamente tenía fracción de eyección y acortamiento totalmente alterada porque hizo una miocarditis, Sí. o sea, una falla de bomba, pero no tenía aneurisma de las coronarias, así que no se comportó como un Kawasaki, ni siquiera típico, más bien se comportó como un síndrome de actividad macrofágica, Claro. linfocitosis hemofagocítica, etcétera, etcétera. Pero sí, en realidad, como decís vos, nosotros vemos chicos chiquitos con Kawasaki, y con este tema de la pandemia están apareciendo en chicos más grandes, en forma atípica, digamos. Sí. Y una pregunta, ¿vieron ahora en enero con la variante Omicron que en general en casi todos los hospitales de niños hubo aumento de internación con caso COVID respecto a otras olas? ¿Ustedes en Reconquista también tuvieron eso de ver más chicos? Sí, hemos ingresado a terapia varios chicos con COVID, que afortunadamente anduvieron bien, algunos con comorbilidad, un chico que está en su casa con internación domiciliaria, con una miopatía progresiva, que está en respirador domiciliario, hizo un COVID, pero anduvo bien, y otros niños también que requirieron soporte para su evolución, pero yo creo que todavía no vimos en la cantidad que tenemos que empezar a ver. Me parece que estamos de a poquito, nos están dando soga como para que nos preparemos, porque nosotros pensamos en realidad que íbamos a tener con esta ola del Omicron mucho más chico y con mucha más gravedad, pero si bien hemos tenido, no era o no es todavía en la cantidad que nosotros esperábamos. Así que esperemos que siga así. Un último comentario, y ya no
no hablo más. Muy bueno, muy didáctico el mensaje y usando esas fotos. Y de paso, en una de las fotos mostrás un chico febril, creo que era el japonesito coreano, Sí. con el termómetro en la boca. Y esa es una práctica que es buena, es mucho más sensible que ponerlo en la axila como hacemos nosotros, y por encima de los 6 años, poner el termómetro sublingual, y más ahora que ya no vienen de vidrio y qué sé yo, es una buena práctica, es más sensible. Un comentario sonso. No, no, Bueno, muy bueno. Aparte, fue poder hablar, Juan Carlos, autorizadamente, porque siempre uno sigue creciendo con todos los aportes y con los tuyos ni hablar. O sea sí, sí, que parece mínimo, pero en enfermería mismo sí, empezó a usar el termómetro de esa manera porque viste que los monitores tienen para sí. censar y se lo ponen, pero no censan habitualmente como censan poniéndolo en la boca. Y como decís vos, ahora no tienen más mercurio, no son de vidrio, Sí. así que... Y cuando pusiste esa de sepsis que decía si usted lo ve mal o los padres lo ven mal, habría que agregarle una frase más. Siempre en los hospitales hay una enfermera que si te llama y te dice, ¿por qué no venga a ver este chico que no me gusta? Por lo menos en el hospital viejo teníamos una que cuando nos llamaban subíamos a los piques porque tenían esa intuición que hablaba recién Arturo, pero si la enfermera no le gusta también. Sí, eso la verdad que te agradezco porque esa parte omití. Nosotros tenemos algunas enfermeras que, como decís vos, cuando te dice doctor venga, no te alcanzás a poner ni los zapatos, a veces van media porque sabés que algo está pasando. Bueno, un Así gusto que sí, gracias escucharte por... y te saludo y ya me voy. Bueno, gracias Juan Carlos por tus aportes y por tu presencia. Bueno, Y si un Dios quiere, abrazo. nos vemos la semana que viene y vamos a aprender algo de escorpionismo. No, creo que es este jueves, Es este Arturo, jueves, ¿no? Ah, doctor. este jueves. Ah, sí, sí, este jueves. No, porque después me voy a Córdoba. Bueno, Sí, chao. después va. Un Listo, abrazo. gracias Juan Carlos. Chao. Bueno, Nito, gracias también. Y bueno, damos por cerrado ya esta escuela de Bueno, hay un, verano. hay un montón de comentarios de algunos médicos de Reconquista, de Ceres, la doctora Silvana Munde, Colonial Dao, de varios lugares de la provincia, así que ha tenido mucha repercusión este ciclo. Bienvenidos y muchas gracias a todos. Que descansen. Buenas noches. Chao, Nito. Bueno, buenas noches y agradecido por haberme escuchado y poder dejarle un pequeño aporte para el trabajo diario de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Nito. Listo. Bueno, que Chau, tengan todos chau. buena noche. Chao, nos vemos.